para que les platique un poquito a lo que se refiere a My Lolita Style. Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa por la tardanza. Quisiera invitar a Stephanie. Bueno, me presento, soy Daniela Michelle, soy embajadora a caballo de México. Vengo desde Tijuana y también modelo y administro el foro de My Lolita Style junto con Stephanie y varios de nuestros queridos columnistas, por ejemplo Dandy Army. Y pues me gustaría escuchar cómo se sienten, porque están aquí en Monterrey y están pues a un día de conocer a Misa Cosano. ¡Levanten sus manos! Muy bien, pues el día de hoy venimos a platicarles sobre lo que es My Lolita Style. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, sin embargo desconocen como la historia y el por qué se creó. Entonces voy a cederle el micrófono a Stephanie para que nos hable un poco. Hola muchachas, mucho gusto, mi nombre es Stephanie. Como platica Daniela, yo vengo con ella de Tijuana y pues me da mucho gusto verlas. Estoy la verdad sorprendida con la cantidad de lolitas de toda la república que están aquí reunidas. Es algo que por primera vez, al menos a mí me toca presenciar, y la verdad les podría decir previamente desde las palabras de mis gatos, está sorprendida con la cantidad de lolitas que hay en México y muy emocionada de conocerlas a todas el día de mañana. Bueno, vamos a empezar un poquito con la historia de My Lolita Style. Más o menos todos saben que My Lolita Style en este momento pues tiene su portal y tiene fanpage y tenemos columnistas en varios países. Pero en realidad este proyecto comenzó hace 4 años. ¿Por qué comenzó? En un principio las lolitas de Tijuana eran muy pocas, 3, 4, 5 aproximadamente, y estaban dentro de un foro otaku, un foro de, pues realmente de anime, de cosas, de mangas, y también tenían su pequeña sección lolita, donde, pues ¿qué es lolita? Y empezaron a investigar y ayudarse mutuamente. El problema fue que llegó el punto en que Disculpa que te interrumpa, pero las personas que estén en la puerta, si gustan pasar para dejar libre el área de la puerta, pueden pasar todos aquí a un lado para que siempre esté despejado y puedan entrar y salir sin problema. Gracias. Ok, ya discúlpame la interrupción. Bueno, como les seguía comentando, llegó un punto en que el mundo lolita y el mundo de anime se empezó a llegar como en un problema. Las lolitas no tenían su propio espacio, se empezaron a meter en temas, empezaron a causar problemas ya a un índole un poquito más personal. ¿Qué pasó entonces? Daniela
Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Japón incluso, de México. Esto la verdad es un proyecto que sube y que ahora, 4 años después de ser una comunidad de 5 lolitas, estamos hablando de una comunidad internacional de cientos, en los cuales todos podemos compartir, convivir y ayudarnos mutuamente, que ese es el fin que desde un inicio tuvo, el compartir experiencias, ayudarnos y juntas crecer y compartir esta moda que tanto nos gusta. No sé si me falta algo más. Muchas gracias, muchachos, les va a pasar a Daniela para que pues les termine de explicar el proyecto y cualquier duda que tengan pues pueden acercarse conmigo con toda la confianza del mundo por Facebook, ahorita en persona. A mí me gustaría mucho de aquí yo llevarme contactos y seguirlos después y no sé, tal vez un día ustedes lleguen a Tijuana y hacer cosas en Tijuana también. Las limitantes en este momento vimos que desde lo local hasta lo internacional se puede lograr. Cuando pensamos que Misako iba a estar en México, hace unos años era imposible, que esta la tenemos aquí enfrente, mañana va a estar con nosotros comiendo, conviviendo, tomándonos fotos, o sea, nada es imposible, es cuestión de que todos podamos convivir, nos apoyemos y pues juntos logremos esto tan grande. Muchas gracias a Stephanie. Ella siempre me está ayudando todo el tiempo. Tengo que agradecerle también. Y bueno, a continuación quisiera platicarles un poquito, que yo sé que tienen la duda de, bueno, cómo es que Daniela, una lolita de Tijuana, se convierte en embajadora kawaii de la Asociación Japonesa de Misako. Bien, pues como ustedes saben, hay varias embajadoras. Está Kitsune de Taiwán, Ruby de Hong Kong, hay Akemi-san de Brasil, y si se fijan a la fecha, la última nombrada fue Atarel de Tailandia. Entonces a mí me sorprendió del por qué ya no ha habido más, ¿no? Entonces primero les voy a contar un poquito cómo fue el proceso. Ya saben ustedes que se abrió una convocatoria donde todo el mundo podía mandar información. Sí fue un poco difícil porque estaba en japonés, o sea, tenía que haber como... Yo dije, bueno, no sé japonés, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Entonces, pues contacté gente que se sabe. Así de fácil, no todo comienza con el simple hecho de desear. Ok, yo quiero desear llegar aquí, yo quiero que Misako esté aquí, ¿cómo le hago? Ok, pues siguiente paso fue, mandé mi información, pasaron días, dije, ya no se hizo, ya, no importa, ¿no? Lo intenté. Y una vez, a punto de borrar mi correo de spam, así de que, tengo mucho correo en mi spam, vi un correo que tenía letras en japonés. Dije, ¿qué está pasando? Ya lo abrí, tenía varios días de que me había llegado, y era el mensaje de Kazuo Yoshihara. Él es presidente de una academia de belleza y de alta costura, y él está muy interesado en impulsar el Lolita, por lo cual se unió con Misako para formar Japan Lolita Association. Bien, pues Yoshihara me dice que le gustó mucho mi currículum, pero que lo mandé mal, que lo mandé a una dirección que no era, entonces me proporcionó el incorrecto y volví a mandarlo. A los 2 días
haciendo su marca o como ilustradoras. O sea, ¿quién quita que el día de mañana alguna de las ilustradoras esté haciendo prints de Baby? Por el simple hecho de que le di send a un correo. Ese tipo de oportunidades son las que abre el asunto de las embajadoras con Misako. Y una de ellas obviamente es el hecho de que estemos todas aquí, que tengamos a Gandhi de Colombia, a Mari, una chica de Ecuador. ¿Dónde te metiste? Acá está. De Guatemala, perdón. Y tenemos pues muchas de la República. Entonces, definitivamente es algo que no va a suceder así nomás de la noche a la mañana. Misako genera este ambiente en donde nos podemos contactar, donde nos podemos reunir y en donde a partir de hoy vamos a vivir 2 días maravillosos, ¿sí? Y bueno, les quiero decir que esta fue como mi primer reunión después de ser nombrada embajadora. La temática de las reuniones que decidí hacer es que yo quiero que toda lolita que vaya siempre salga con algo nuevo que aprendió. Y en esta ocasión Paulina nos enseñó un tutorial muy bueno, básico, pero esencial para maquillarnos. Y yo también di una plática de cómo coordinar, trucos para coordinar, usar varios colores, acentuaciones, contrastes. Entonces, me gustaría que las chicas que organizan meetups y reuniones, pues tengan esa iniciativa de que siempre las chicas que van a sus típares se lleven algo. Y pues podemos ver ahí nuestra foto grupal de Tijuana. Por supuesto están bienvenidos, si algún día pasan por allá, nada más mándenme un mensaje y les hacemos una reunión especial. Y ya personalmente, pues como se me es un poco difícil encontrar tiempo para escribir y todo esto, decidí hacer algo más dinámico, que es un videoblog. Entonces ustedes pueden seguirme en el videoblog, voy a tratar temas tanto generales de Lolita como mis consejos, cosas personales, son libres de hacerlo. Y bueno, pues quiero comentarles que desde ayer en la noche Misako ya está aquí en Monterrey. Algunas le tocó ¿dónde está Eugenia? Eugenia ya le tocó verla, estábamos ensayando. No la reconocí, es que estaba de civil. ¿Qué más? Entonces, les recomiendo por favor que mañana se vayan bien tempranito. El evento va a ser en Antares Intermex, en el salón lobby. Está casi entrando a la derecha. No se lo pierdan, vamos a empezar a las 11:30. Entonces deben de estar un poco antes para el registro y entregarles un gafete. Y definitivamente espero que se la pasen muy bien. Ya ahorita, me voy a despedir, pero quiero pasar con todas ustedes a saludarlas, a presentarme